Un cowboy solitario ayudó a una soldado bajo la lluvia, pero una carta inesperada lo cambió todo. No puedes irte así, Elena, no después de lo que acabas de descubrir. Diego caminaba junto a ella bajo la lluvia torrencial, sus botas chapoteando en el lodo del camino. El agua caía tan fuerte que apenas podían verse las caras, pero él no soltaba su mano. Tengo que hacerlo, Diego. Es mi trabajo. Mi unidad me está esperando. Elena se detuvo en seco, el agua corriendo por su cabello rubio. Su uniforme militar estaba empapado, pero sus ojos brillaban con una determinación que él ya conocía muy bien. Tu trabajo puede esperar. Mírate, todavía estás herida. 3 semanas antes, Diego Santamaría había encontrado a esta mujer tirada en la cuneta de su rancho, con una bala en la pierna y medio muerta. Ahora, verla caminar hacia su jeep militar bajo esta tormenta le partía el corazón. Todo había comenzado esa noche, cuando él revisaba las cercas después de la tormenta más fuerte del año. El ganado estaba nervioso, y Diego sabía que tenía que asegurar los alambres antes de que se escaparan. A los 45 años, había aprendido a manejar el rancho solo desde que María murió, hace 5 años. El sonido de metal retorcido lo había alertado. Un vehículo militar volcado en la carretera, humo saliendo del motor. Diego corrió hacia allá sin pensarlo 2 veces. ¡Ayuda!, había gritado una voz femenina desde la oscuridad. La encontró arrastrándose por el lodo, con el uniforme desgarrado y sangre en la pierna. Una mujer joven, rubia, con ojos verdes que brillaban de dolor pero también de alivio al verlo. «Soy teniente Elena Vázquez. Nos atacaron. Mi convoy», murmuró antes de desmayarse en sus brazos. Diego la cargó hasta su camioneta y la llevó a la casa. No era doctor, pero había aprendido primeros auxilios por necesidad. Limpió la herida, la vendó, y se quedó despierto toda la noche vigilando que no empeorara. Cuando Elena despertó al día siguiente, lo primero que dijo fue: «¿Por qué me ayudaste?» «Porque era lo correcto», respondió Diego, sirviéndole un plato de sancocho. «Además, no iba a dejar que te murieras en mi propiedad». Elena sonrió por primera vez. Era una sonrisa que transformaba completamente su cara, quitándole años de encima. «Gracias. Me llamo Elena. Diego Santamaría. Bienvenida a mi rancho». Los primeros días fueron difíciles. Elena tenía fiebre y deliraba sobre la emboscada. Hablaba de paramilitares, de drogas, de compañeros muertos. Diego la cuidaba sin hacer preguntas, cambiándole las vendas y asegurándose de que comiera. Su hermana Carmen llegó el tercer día, como siempre hacía los domingos. «¿Quién es ella?», preguntó mirando a Elena, que dormía en el sofá. «Una soldado herida. La encontré en la carretera». Carmen lo miró con esa expresión que usaba cuando sabía que él no le estaba contando toda la verdad. «Diego, hace 5 años que no traes a ninguna mujer a esta casa». «No es lo que piensas, Carmen. Solo la estoy ayudando». Pero Carmen ya había visto algo en los ojos de su hermano que no veía desde antes de la muerte de María. Una chispa de vida que había creído perdida para siempre. Elena se recuperó rápido. Al final de la primera semana ya caminaba por la casa, insistiendo en ayudar con las tareas a pesar de su cojera. Diego descubrió que era inteligente, divertida y sorprendentemente fuerte. «¿Siempre has vivido aquí?», le preguntó una noche mientras tomaban café en el porche. «Toda mi vida. Construí este rancho con mi esposa hace 15 años. ¿Dónde está ella ahora?». Diego tardó un momento en responder. «Murió hace 5 años, en un atentado en el pueblo». Elena se quedó callada y Diego pensó que había sido demasiado directo, pero luego ella puso su mano sobre la suya. «Lo siento mucho. ¿Y tú? ¿Tienes familia?». «Mis padres murieron cuando era joven. El ejército es mi familia ahora». Fue durante la segunda semana cuando Elena encontró la carta. Estaba revisando sus cosas recuperadas del jeep cuando vio el sobre oficial que había olvidado entregar antes del ataque. El destinatario la dejó helada: Diego Santamaría. La carta era del comando militar informándole sobre la captura de los responsables del atentado que había matado a su esposa María. Elena leyó el contenido completo y su sangre se heló. Ella conocía ese caso. Lo había investigado durante años como parte de su trabajo en inteligencia militar. Esa noche, mientras Diego dormía, Elena se quedó despierta mirando la carta. El hombre que la había salvado, que la había cuidado,
que la hacía sentir cosas que no había sentido en años. Era el viudo de la mujer cuya muerte ella había investigado obsesivamente. «¿Qué voy a hacer?», murmuró en la oscuridad, sintiendo cómo su mundo se complicaba de maneras que no había imaginado. Afuera, la lluvia seguía cayendo, como si el cielo también llorara por los secretos que se estaban revelando en esa pequeña casa de los llanos. Elena guardó la carta en el fondo de su mochila militar, decidiendo que necesitaba tiempo para entender qué significaba todo esto. Cada mañana se despertaba con la intención de decirle la verdad a Diego, pero cada conversación, cada sonrisa compartida, hacía que las palabras se le quedaran atoradas en la garganta. «Mi comandante me dio 2 semanas más de licencia médica», le dijo a Diego durante el desayuno, mintiendo por primera vez en años. «Me alegra. Todavía cojeas un poco». Diego le sirvió más café, y Elena notó cómo sus manos eran gentiles pero fuertes. Manos que habían trabajado la tierra, que habían construido este rancho, que habían consolado a una esposa moribunda. «Diego, cuéntame más sobre María». Él se tensó, como siempre hacía cuando mencionaba a su esposa, pero esta vez no cambió de tema. «Era maestra de primaria en el pueblo. La conocí en una feria ganadera hace 16 años. Ella estaba ahí con sus estudiantes y yo vendía mis mejores novillos». «¿Cómo la conquistaste?». Diego sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Fue ella quien me conquistó a mí. Se acercó a mi puesto y me dijo, «Ese toro se ve triste. ¿Por qué?». Y yo le dije, «Porque está lejos de su familia». Y ella respondió, «Entonces deberías llevarlo de vuelta a casa». Elena sintió una punzada en el pecho. Conocía los detalles del atentado que había matado a María, pero no conocía a la mujer real detrás del expediente. Suena como una mujer especial. Lo era. Siempre pensaba primero en los demás. Por eso estaba en el pueblo ese día, comprando útiles escolares para niños que no tenían dinero. Carmen llegó esa tarde con una cazuela de pollo y una sonrisa que iluminaba la casa. «Elena, cada vez te ves mejor. Mi hermano debe estar cuidándote bien. Has sido muy amable conmigo». «Amable». Carmen se rió. «Diego no ha sido amable con nadie en 5 años. Tú eres la primera persona que logra que sonría de verdad». Elena sintió calor en las mejillas. Carmen tenía 42 años, pero parecía menor. Era maestra como María había sido, y tenía esa misma bondad natural que Elena podía ver en las historias que Diego contaba. «Carmen, no exageres». «No exagero nada. Elena, deberías quedarte más tiempo. Este rancho necesita risas». Esa noche, Elena ayudó a Diego a revisar las cuentas del rancho. Se sentaron en la mesa de la cocina, con papeles esparcidos entre ellos, y por primera vez en años, Elena se sintió como si fuera parte de algo más grande que ella misma. «¿Siempre quisiste ser soldado?», preguntó Diego mientras revisaba facturas. «Mi papá era militar. Murió cuando yo tenía 17 años, en una operación contra narcotraficantes. Decidí seguir sus pasos. Debe ser difícil, estar siempre en peligro». Elena lo miró. En la luz suave de la cocina, Diego parecía más joven. Sus ojos cafés tenían arrugas de expresión, no solo de tristeza. «A veces, pero siento que estoy protegiendo a familias como la tuya, evitando que otras personas pasen por lo que tú pasaste». Diego asintió lentamente. María siempre decía algo parecido, que su trabajo como maestra era proteger el futuro. Durante la 3ª semana, Elena comenzó a sentir que estaba viviendo una vida que no le pertenecía. Se levantaba temprano para ayudar a Diego con los animales, cocinaba el almuerzo mientras él trabajaba en los campos, y en las tardes se sentaban en el porche a ver el atardecer. «¿Nunca te da miedo la soledad?», le preguntó una tarde. «Me daba miedo, hasta que tú llegaste». Las palabras salieron tan naturalmente que ambos se sorprendieron. Elena sintió su corazón acelerado. «Diego, no tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que estos han sido los mejores días que he tenido en mucho tiempo». Esa noche Diego la llevó al dormitorio principal por primera vez. Elena había evitado entrar ahí, sintiendo que era demasiado personal, pero él quería mostrarle algo. En una esquina había un pequeño altar con fotografías de María, una mujer hermosa de cabello oscuro, con una sonrisa radiante y ojos llenos de vida.
Elena reconoció la cara inmediatamente de los archivos del caso, pero ver las fotos personales la impactó de manera diferente. «Era preciosa», murmuró Elena. «Sí, lo era, pero ya no siento tanto dolor cuando la miro. Antes, estas fotos me hacían llorar todos los días. Ahora siento paz». Elena quería decirle que conocía a María, que había dedicado años de su vida a encontrar justicia para ella, que la carta en su mochila era prueba de que los asesinos finalmente habían sido capturados. Pero las palabras no salían. «Diego, hay algo que tengo que decirte». Él se acercó a ella, y Elena pudo oler su colonia mezclada con el aroma de la tierra y el trabajo honesto. «¿Qué cosa?». Elena lo miró a los ojos y vio algo que no había visto en años. Esperanza real. La esperanza de un hombre que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. «Nada, solo gracias por mostrarme esto. Gracias por...». Esa noche, Elena se quedó despierta mirando el techo. Había usado sus contactos militares para investigar más sobre el caso de María, y cada detalle que descubría hacía que su secreto fuera más pesado. María Santamaría no había sido solo una víctima inocente. Los archivos clasificados mostraban algo que Diego nunca había sabido. Su esposa había estado ayudando discretamente a las autoridades con información sobre actividades sospechosas en el pueblo. «Dios mío», murmuró Elena. «Ella era como yo». El peso de la verdad se hacía más difícil de cargar cada día. Elena estaba enamorándose de Diego, pero ese amor se construía sobre una mentira, y la mentira crecía cada día que pasaba sin decir la verdad. Al amanecer, tomó una decisión. Le daría una semana más, y luego le diría todo. Pero en el fondo sabía que una semana más solo haría que fuera más difícil, y que Diego se sintiera más traicionado cuando finalmente conociera la verdad. Elena se despertó esa mañana sabiendo que no podía esperar más. Un mes había pasado desde que encontró la carta, y cada día que guardaba el secreto, se sentía como una traición más grande a Diego y a los sentimientos que había desarrollado por él. Lo encontró en el porche, tomando café y mirando el amanecer sobre los llanos. Se veía tranquilo, más relajado de lo que había estado en semanas. Eso hacía que lo que estaba a punto de hacer fuera aún más difícil. «Diego, necesitamos hablar». Él la miró y debió haber visto algo en su expresión, porque su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa?». Elena se sentó junto a él, sus manos temblando mientras sacaba la carta de su bolsillo. La había llevado consigo toda la semana, esperando el momento correcto. Pero sabía que nunca habría un momento correcto para esto. «Encontré esto entre mis cosas el día después de que me rescataste». Le extendió la carta oficial. Diego la tomó, confundido, y leyó su nombre en el sobre. Elena vio cómo su expresión cambiaba mientras leía el contenido. Primero confusión, luego comprensión, y finalmente algo que parecía una mezcla de dolor y traición. «Esta carta es sobre María». «Sí». «¿Sabías esto desde el principio?». La voz de Diego era tan baja que Elena apenas pudo oírla. Él no la estaba mirando, tenía los ojos fijos en la carta. «No desde el principio. La encontré después de algunos días, cuando revisé mis cosas del jeep». «¿Algunos días?». Ahora Diego la miró, y Elena vio algo quebrarse en sus ojos. «¿Cuántos días exactamente, Elena?». «Una semana, la encontré hace una semana». Diego se levantó abruptamente, caminando hacia la baranda del porche. Sus manos se aferraron a la madera con tanta fuerza que Elena pudo ver cómo se le marcaban las venas. «Una semana. Y decidiste quedarte callada». «Diego, déjame explicarte». «¿Explicar qué?». Se volvió hacia ella, y por primera vez desde que se conocían, Elena vio enojo real en su cara. «¿Explicar que has estado mintiendo durante semanas? ¿Explicar que todo este tiempo sabías exactamente quién era yo y qué había pasado con mi esposa?». «No fue así. Cuando encontré la carta ya había desarrollado sentimientos por ti». «Sentimientos reales». Diego se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Sentimientos reales? ¿O era parte de tu trabajo, Elena? Viniste aquí a estudiarme, a ver cómo reaccionaba el viudo cuando recibiera las noticias». «No». Elena se levantó también, acercándose a él. «Diego, escúchame, lo que siento por ti es real.
Es lo más real que he sentido en mi vida. ¿Cómo puedo creerte? Has estado actuando durante semanas. Cada conversación, cada momento que compartimos, cada vez que me preguntaste sobre María, todo era mentira. No era mentira. Quería conocerte. Quería entender. ¿Entender qué? ¿Cómo se siente perder a la persona que más amas en el mundo? ¿Era eso parte de tu investigación? Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Diego, por favor. Sé que cometí un error al no decírtelo antes, pero... ¿Un error? Diego se acercó a ella, pero no para consolarla. Había una distancia fría en sus ojos que Elena nunca había visto. Mentirme durante semanas es solo un error. Tenía miedo, gritó Elena, y las palabras salieron como una confesión. Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que me miraras diferente. Tenía miedo de que pensaras que solo era otra soldado haciendo su trabajo. Y no es eso lo que eres. Las palabras golpearon a Elena como una bofetada. Se quedó callada, mirando al hombre que había llegado a amar, viendo cómo toda la ternura que había construido entre ellos se desmoronaba. Si eso es lo que piensas de mí, entonces tal vez no me conoces en absoluto. Elena se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Diego no la siguió. Esa tarde Carmen llegó para su visita dominical habitual y encontró a Elena empacando. ¿Qué está pasando aquí? Me voy, Carmen. Debí haberme ido hace semanas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Elena miró hacia el porche, donde Diego seguía sentado, mirando la carta una y otra vez. Le dije la verdad sobre algo que debía haberle dicho desde el principio, y él tiene razón en estar enojado conmigo. Carmen frunció el ceño. Elena, mi hermano ha estado más feliz estas semanas de lo que ha estado en 5 años. Sea lo que sea que pasó, pueden solucionarlo. No, Carmen, algunas cosas no se pueden arreglar. Elena terminó de empacar y caminó hacia su jeep militar, que había sido reparado y devuelto días atrás. Diego finalmente se levantó del porche cuando la vio subirse al vehículo. Elena, espera. Ella se detuvo, con la mano en la manija de la puerta. ¿Qué? ¿Alguna vez fuiste honesta conmigo? ¿Aunque sea una vez? Elena lo miró con el corazón rompiéndose. Cada vez que te dije que me estaba enamorando de ti. Eso fue honesto, Diego. Eso fue lo único completamente verdadero que tuve en semanas. Arrancó el jeep y se alejó por el camino de tierra, viendo en el espejo retrovisor cómo Diego se quedaba parado en el porche, con Carmen tratando de consolarlo. De regreso en Bogotá, Elena intentó sumergirse en su trabajo, pero no podía concentrarse. Sus superiores notaron el cambio inmediatamente. Teniente Vázquez, ¿está lista para volver al servicio activo? Sí, señor. Bien, tenemos una misión especial para usted. Archivos clasificados que acaban de ser desclasificados, relacionados con el caso Santa María que usted ha estado siguiendo. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Qué tipo de archivos? Su comandante le entregó un expediente grueso. Lee esto y prepárate para una sorpresa. Esa noche, en su apartamento vacío, Elena abrió el expediente y comenzó a leer. Con cada página, su comprensión del caso cambiaba completamente. María Santamaría no había sido una víctima aleatoria de violencia. Había sido una intermediaria secreta, trabajando con informantes para ayudar al gobierno a localizar campamentos paramilitares. Su muerte no había sido un atentado terrorista aleatorio. Había sido un asesinato dirigido, ejecutado específicamente contra ella por su trabajo encubierto de inteligencia. «Dios mío», murmuró Elena con las manos temblando. Diego nunca supo quién era realmente su esposa, y de repente Elena entendió que su conexión con Diego era más profunda de lo que había imaginado. María había estado haciendo el mismo trabajo que Elena hacía ahora, arriesgar su vida para proteger a personas inocentes, sin que su familia supiera el verdadero peligro que enfrentaba. Elena cerró el expediente y miró por la ventana hacia las luces de Bogotá. Sabía que tenía que regresar, tenía que contarle a Diego la verdad completa sobre su esposa, pero también sabía que después de cómo se habían separado, él probablemente nunca la escucharía. Por primera vez en años, Elena lloró hasta quedarse dormida, sabiendo que había perdido al único hombre que había logrado hacerla sentir como en casa. Diego se quedó parado en el porche,
mucho después de que el jeep de Elena desapareciera en el horizonte. Carmen se acercó a él, pero no dijo nada. Conocía a su hermano lo suficiente para saber cuándo necesitaba silencio. Se fue, murmuró Diego, más para sí mismo que para Carmen. ¿Qué pasó exactamente? Diego le contó sobre la carta, sobre las mentiras, sobre cómo se sentía usado y manipulado. Carmen lo escuchó sin interrumpir, pero cuando terminó, ella suspiró profundamente. «Diego, ¿alguna vez pensaste que tal vez ella tenía miedo de perderte?» «¿Miedo?» «Carmen me mintió durante semanas». «Sí, y eso estuvo mal. Pero, hermano, esa mujer te ama. Cualquiera con ojos puede verlo». Diego sacudió la cabeza. Lo que sentía por mí era parte de su trabajo. Investigar el caso de María, estudiar al viudo. ¿De verdad crees eso? Diego no respondió, pero en el fondo sabía que Carmen tenía razón. Los sentimientos de Elena habían sido reales. El problema era que ya no sabía si podía confiar en sus propios sentimientos. Las siguientes semanas fueron las más difíciles que Diego había vivido desde la muerte de María. Intentó volver a su rutina anterior, levantarse al amanecer, trabajar en los campos, cuidar el ganado, cenar solo. Pero la casa se sentía más vacía que nunca. «La extrañas», le dijo Carmen una tarde, encontrándolo mirando el lugar donde Elena solía sentarse en el porche. «Extraño la idea de ella, la mujer que pensé que era». «Diego, ¿y si esa mujer era real? ¿Y si solo cometió un error?» «Un error muy grande, Carmen». Pero por las noches, cuando no podía dormir, Diego pensaba en las conversaciones que había compartido con Elena, en cómo se había abierto con él de maneras que claramente le costaban trabajo, en cómo había cuidado de él cuando estaba enfermo de gripe la segunda semana, en cómo había llorado cuando él le contó sobre el día que María murió. Un mes después de que Elena se fuera, Diego finalmente se decidió a limpiar las cosas de María que había evitado tocar durante 5 años. Cajas de ropa, libros, papeles personales. Era hora de seguir adelante, con o sin Elena. Fue en una caja de libros donde encontró el diario, un cuaderno pequeño, de cuero café, escondido entre novelas románticas que María leía antes de dormir. Diego lo abrió con manos temblorosas, y la letra familiar de su esposa lo golpeó como una ola. 15 de marzo. Diego no sabe sobre mi trabajo con la policía. Es mejor así. Si supiera que estoy pasando información sobre los movimientos sospechosos en el pueblo, se preocuparía demasiado. Pero alguien tiene que hacer algo. Estos hombres están lastimando a familias inocentes. Diego siguió leyendo, página tras página, descubriendo una María que nunca había conocido. Una mujer que arriesgaba su vida regularmente para proteger a su comunidad, que trabajaba como intermediaria entre informantes civiles y las autoridades. 2 de abril. Hoy vi a uno de los hombres de los que hablé con el sargento. Estaba comprando en la farmacia, como si fuera una persona normal. Me dio tanto miedo que casi no pude mantener la compostura. Pero tengo que seguir. Si no lo hago, más familias van a sufrir. Las lágrimas corrían por las mejillas de Diego mientras leía. Su esposa había estado haciendo exactamente lo mismo que Elena hacía. Proteger a personas inocentes, arriesgar su propia vida por el bien de otros. La última entrada era de una semana antes de su muerte. Diego y yo hablamos anoche sobre tener hijos. Él quiere una niña, dice que sería hermosa como yo. Le dije que sí, pero en el fondo tengo miedo. ¿Cómo puedo traer una hija al mundo cuando hay tantos peligros? Pero también pienso que tal vez, si mi trabajo ayuda a hacer este lugar más seguro, nuestra hija podría crecer en un mundo mejor. Si algo me pasa, espero que Diego encuentre el amor de nuevo. Él merece ser feliz. Merece tener la familia que siempre hemos soñado. Diego cerró el diario y lloró como no había llorado desde el funeral de María. Pero estas no eran lágrimas de dolor, sino de comprensión. María le había ocultado partes importantes de su vida para protegerlo, exactamente como Elena había hecho. Mientras tanto, en Bogotá, Elena se había sumergido en misiones cada vez más peligrosas. Sus superiores estaban preocupados por su comportamiento temerario, pero ella insistía en que estaba bien. «Teniente Vázquez, la estamos asignando a operaciones de escritorio por un tiempo», le dijo su comandante. «Señor, con todo respeto, necesito estar en el campo».
Lo que necesita es tiempo para procesar lo que sea que le está pasando. Hemos notado cambios en su comportamiento desde que regresó de su licencia médica. Elena quería protestar, pero sabía que tenía razón. No podía concentrarse, tomaba riesgos innecesarios, y por las noches se quedaba despierta pensando en Diego. Durante sus semanas de trabajo de escritorio, Elena profundizó en la investigación del caso de María. Lo que había comenzado como una obsesión profesional se había convertido en algo personal. Quería entender completamente a la mujer cuyo esposo había capturado su corazón. Los archivos revelaban una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Funcionarios locales, policías, hasta algunos militares habían estado protegiendo a los asesinos de María durante años. La operación para capturarlos había tomado tiempo precisamente porque las autoridades no sabían en quién podían confiar. Una tarde, Carmen apareció en la base militar de Bogotá. «Señorita, no puede estar aquí sin autorización», le dijo el guardia de seguridad. «Soy Carmen Santamaría. Necesito hablar con la teniente Elena Vázquez. Es urgente». Cuando Elena vio a Carmen en la sala de espera, su corazón se aceleró. «¿Qué pasó? ¿Está bien, Diego?» «Físicamente sí. Emocionalmente, no tanto». Carmen le contó sobre cómo Diego había estado desde que Elena se fue, sobre su intento de volver a la vida anterior, sobre cómo claramente la extrañaba, aunque fuera demasiado orgulloso para admitirlo. «Elena, mi hermano encontró el diario de María». «¿Qué diario?» «Uno donde ella escribía sobre su trabajo secreto ayudando a las autoridades». «Diego nunca supo que María arriesgaba su vida para proteger a otros, igual que tú». Elena sintió que algo se rompía en su pecho. «¿Cómo está él?» «Confundido, triste, pero creo que finalmente está empezando a entender por qué guardaste el secreto. María hizo lo mismo con él. Carmen, ya es muy tarde. Él nunca me va a perdonar». «¿Cómo puedes estar tan segura si no lo has intentado?» Esa noche, Elena se quedó despierta pensando en las palabras de Carmen. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de luchar por lo que sentía, en lugar de rendirse por el miedo. Pero antes de poder tomar cualquier decisión, su comandante la llamó a su oficina al día siguiente. «Teniente Vázquez, tenemos una misión especial para usted. Los líderes de la organización que mató a María Santamaría han sido localizados. Queremos que supervise su captura». Elena sintió un escalofrío. «¿Dónde?» «En los Llanos Orientales, cerca de donde usted estuvo durante su licencia médica. El destino la estaba llevando de vuelta a Diego». La pregunta era si él estaría dispuesto a escucharla esta vez. 6 meses habían pasado desde que Elena se fue del rancho, cuando su jeep militar se detuvo en el puesto de comando temporal a 5 kilómetros de la propiedad de Diego. Era una operación de gran escala. 3 unidades militares, apoyo aéreo, y la colaboración de agencias de inteligencia que habían estado rastreando a estos criminales durante años. «Teniente Vázquez, aquí tiene los perfiles de los objetivos», le dijo el coronel Mendoza entregándole una carpeta gruesa. Elena revisó las fotografías. Eran los mismos rostros que había memorizado años atrás cuando comenzó a investigar la muerte de María. Finalmente, después de tanto tiempo, iban a pagar por lo que habían hecho. «¿Cuándo comenzamos?» «Al amanecer. Pero hay algo más que debes saber. Estos hombres no van a entregarse fácilmente. Esperamos resistencia armada». Esa noche, acampando bajo las estrellas de los llanos, Elena no pudo evitar mirar hacia el horizonte, sabiendo que a unos kilómetros de distancia, Diego probablemente estaba cenando solo en su cocina. Se preguntó si todavía tomaba café en el porche por las mañanas, si Carmen seguía visitándolo los domingos, si alguna vez pensaba en ella. Durante estos meses, Carmen había estado trabajando como intermediaria entre ellos sin que ninguno lo supiera completamente. Visitaba a Diego regularmente, observando cómo su hermano luchaba con sus sentimientos conflictivos sobre Elena. Y cuando iba a Bogotá para visitar a una amiga, siempre encontraba excusas para pasar por la base militar y darle noticias a Elena sobre cómo estaba Diego. «Elena, él pregunta por ti», le había dicho Carmen en su última visita, 2 semanas atrás. «¿Qué tipo de preguntas?»
si estás bien, si estás segura en tus misiones, si has resultado herida. No son las preguntas de alguien que te odia. Carmen, lo lastimé profundamente. No sé si eso se puede reparar. El amor verdadero se puede reparar, Elena. Solo requiere coraje de ambas partes. La operación comenzó antes del amanecer. Elena dirigía una de las 3 unidades que rodearon el campamento paramilitar, escondido en una zona pantanosa. Todo iba según el plan hasta que los criminales detectaron su presencia. ¡Contacto! ¡Contacto!, gritó uno de los soldados por la radio. La batalla fue intensa pero breve. Los paramilitares estaban superados en número y armamento. Sin embargo, durante la confusión, el líder del grupo intentó escapar en una motocicleta. Elena lo persiguió a pie por el terreno fangoso, y cuando finalmente lo alcanzó cerca de un río, él se volteó con un arma. Elena reaccionó rápido, pero no lo suficiente. La bala le rozó el hombro, haciéndola caer. El criminal se acercó para rematarla, pero en ese momento aparecieron 3 campesinos locales que habían escuchado los disparos. «Es la soldado que estuvo con don Diego», gritó uno de ellos. Los hombres habían venido armados con machetes y palos, y aunque el paramilitar tenía un arma, eran 3 contra 1. Lo desarmaron y lo retuvieron hasta que llegaron refuerzos militares. «Señorita, la llevamos donde don Diego. Él sabrá cuidarla», le dijo el mayor de los campesinos mientras la cargaban hacia su camioneta. Elena estaba perdiendo mucha sangre y entrando en shock. Lo último que recordó fue ver la fachada familiar del rancho de Diego acercándose. Diego estaba reparando una cerca cuando vio la camioneta de sus vecinos acercándose rápidamente. Cuando vio que cargaban a Elena, ensangrentada e inconsciente, su corazón se detuvo. ¿Qué pasó? La encontramos herida cerca del río. Hubo una balacera con militares y criminales. Ella estaba persiguiendo a uno de los malos. Diego no hizo más preguntas. La llevó a su dormitorio y comenzó a limpiar la herida como había hecho meses atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía quién era ella realmente y por qué arriesgaba su vida. Mientras Elena estaba inconsciente, Diego notó que su mochila militar se había abierto durante el transporte. Papeles y expedientes se habían derramado en el piso. Mientras los recogía para guardarlos apropiadamente, no pudo evitar ver el contenido. Era un expediente completo sobre el caso de María, pero no era un expediente oficial estándar. Estaba lleno de notas manuscritas de Elena, fotografías adicionales, entrevistas con testigos que ella había hecho por su cuenta. En la portada, Elena había escrito: «Caso personal, María Santamaría, justicia para Diego». Diego siguió leyendo, descubriendo que Elena no solo había estado investigando la muerte de su esposa como parte de su trabajo, sino que había estado personalmente obsesionada con el caso durante años. Había una carta en el expediente que Elena nunca había enviado, dirigida a él. «Diego, no sé si algún día leerás esto, pero necesito que sepas la verdad. Cuando tenía 17 años, mi padre fue asesinado en una operación similar a la que mató a María. Desde entonces, he dedicado mi carrera a prevenir que otras familias sufran lo que las nuestras sufrieron. Cuando encontré el expediente de María hace 3 años, algo en su historia me conectó contigo antes de conocerte. Una mujer valiente, casada con un hombre bueno, asesinada por tratar de hacer lo correcto. He pasado 3 años de mi vida rastreando a los hombres que la mataron, no solo porque era mi trabajo, sino porque sabía que en algún lugar había un hombre como mi padre que merecía justicia. No vine a tu rancho por casualidad esa noche. Regresaba de una misión de reconocimiento sobre estos criminales cuando fui atacada. El destino me llevó a ti, pero mis sentimientos por ti son completamente reales y separados de mi trabajo. Te amo no a pesar de tu conexión con María, sino en parte debido a ella. Eres el tipo de hombre por quien una mujer extraordinaria daría su vida, y eso me hizo amarte antes incluso de conocerte completamente». Diego leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Elena no había venido a su vida por accidente. Había estado conectada a él y a María mucho antes de que se conocieran. Cuando Elena finalmente despertó, encontró a Diego sentado junto a la cama, sosteniendo tanto el diario de María como el expediente de Elena. «Hola», murmuró ella débilmente. «Hola,
¿Cómo te sientes? Como si un toro me hubiera pisoteado. ¿Cómo llegué aquí? Unos vecinos te trajeron. Dijeron que los criminales que estaban persiguiendo fueron capturados. Elena cerró los ojos, sintiendo alivio y agotamiento al mismo tiempo. Diego, sobre lo que pasó antes... Elena, yo leí tu expediente. Y la carta que nunca enviaste. Elena abrió los ojos alarmada. Se cayó de tu mochila. No lo busqué intencionalmente, pero cuando lo vi, necesitaba entender. ¿Y ahora entiendes? Diego tomó su mano, y Elena sintió la calidez que había extrañado durante todos estos meses. Ahora entiendo que María y tú son más parecidas de lo que pensé. Ambas arriesgaron sus vidas para proteger a personas inocentes. Ambas me ocultaron cosas para protegerme, y ambas merecían un hombre que las entendiera mejor de lo que yo lo hice. Diego, Elena, perdiste a tu padre como yo perdí a María. Has dedicado tu vida a prevenir que otras familias pasen por lo que nosotros pasamos. No viniste a mi vida por accidente. Viniste porque compartimos la misma misión que María tenía. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Puedes perdonarme por no haberte dicho la verdad desde el principio? Diego se inclinó y besó su frente. ¿Puedes tú perdonarme por no entender que tenías miedo de perderme? María escribió en su diario que esperaba que yo encontrara el amor de nuevo si algo le pasaba. Creo que ella habría aprobado que fuera contigo. Elena sonrió por primera vez en meses. ¿De verdad lo crees? Lo sé, porque las dos son las mujeres más valientes que he conocido. En ese momento, Carmen llegó con flores del jardín de María como si hubiera sabido exactamente cuándo aparecería. Estas son para celebrar que finalmente se entendieron, dijo abrazándolos a ambos. Elena se quedó en el rancho durante su recuperación, pero esta vez no había secretos entre ellos. Y cuando finalmente se sintió lo suficientemente fuerte, Diego le hizo la pregunta que había estado esperando hacer durante meses. Elena, ¿te quedarías conmigo? No por unos días o semanas, sino para siempre. Sí, respondió ella sin dudarlo. Sí, me quedo contigo para siempre. 2:2. Elena despertó la mañana siguiente sintiéndose más descansada de lo que había estado en meses. Por primera vez desde que se conocieron, no había secretos entre ella y Diego. La verdad, por dolorosa que hubiera sido, los había liberado a ambos. Diego ya estaba despierto, sentado en la silla junto a la cama, leyendo una vez más el diario de María y el expediente de Elena. ¿Hace cuánto estás ahí?, preguntó Elena, incorporándose lentamente. Desde el amanecer. No podía dormir. ¿Estás bien? Diego cerró el diario y la miró directamente a los ojos. Elena, durante estos meses he estado enojado contigo por ocultarme la verdad sobre la carta, pero leyendo el diario de María, me doy cuenta de que ella hizo exactamente lo mismo conmigo. Elena guardó silencio, dejándolo hablar. María me ocultó su trabajo con las autoridades porque tenía miedo de que me preocupara demasiado. Tú me ocultaste tu conexión con su caso porque tenías miedo de que pensara que solo estabas haciendo tu trabajo. Diego, déjame terminar. Las dos me amaron lo suficiente como para arriesgar que me enojara, con tal de protegerme. Y yo he sido tan idiota que no pude ver que tanto María como tú arriesgaron sus vidas por la misma causa, proteger a familias inocentes. Diego se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia los campos donde había trabajado solo durante tantos años. Cuando María murió pensé que mi vida había terminado. Me refugié en este rancho como si fuera una fortaleza, tratando de protegerme de volver a sentir dolor. Pero entonces llegaste tú. Se volvió hacia Elena y ella pudo ver lágrimas en sus ojos. Elena, no te enamoraste de mí a pesar de mi conexión con María. Te enamoraste de mí en parte debido a ella, porque viste en mí al tipo de hombre por quien una mujer como María habría dado su vida. Exactamente, murmuró Elena. Cuando leí sobre María en los expedientes, antes de conocerte, pensé, ¿qué tipo de hombre inspiraría tanto amor y lealtad? Y cuando te conocí lo entendí inmediatamente. Diego se acercó a la cama y tomó las manos de Elena. Yo me enamoré de ti porque me recordaste que podía volver a vivir, porque me mostraste que el amor no es algo que se agota cuando lo das, es algo que crece cuando lo compartes.
Elena sintió que su corazón se hinchaba de felicidad. «¿Entonces me perdonas? Solo si tú me perdonas por haber sido tan ciego, por no entender que el miedo a veces nos hace tomar decisiones que no son perfectas, pero que vienen del amor. Te perdono», dijo Elena, atrayéndolo hacia ella. «Y Diego, quiero que sepas algo más». «¿Qué?» «Leí en el diario de María que ella quería tener hijos contigo, que soñaba con una familia». Diego asintió con la voz quebrada por la emoción. «Era nuestro sueño más grande». «Bueno, si tú quisieras, me encantaría ayudarte a hacer realidad ese sueño, no para reemplazar lo que tenías con María, sino para honrarlo construyendo algo nuevo y hermoso». Diego la besó entonces, y fue un beso que sabía a perdón, a nuevos comienzos y a la promesa de un futuro compartido. Carmen llegó esa tarde con una sonrisa radiante y una canasta llena de comida. ¿Ya se reconciliaron completamente? «Creo que sí», respondió Elena tomando la mano de Diego. «Perfecto, porque tengo algo para ustedes». Carmen sacó un pequeño ramo de flores del jardín de María. «Estas florecieron esta mañana. Es como si María estuviera dándoles su bendición». Diego tomó las flores y las olió profundamente. «Carmen, Elena y yo hemos decidido que queremos casarnos». «¡Por fin!», gritó Carmen abrazándolos a ambos. «¿Cuándo?» «Pronto», dijo Elena. «Tan pronto como me retire del servicio militar activo». «¿Te vas a retirar?» «Voy a trabajar como consultora de seguridad. Podré seguir ayudando a proteger a familias inocentes, pero desde aquí, con Diego». Esa noche, los tres cenaron juntos en la cocina, y por primera vez en años, el rancho se llenó de risas genuinas. Carmen contó historias divertidas sobre Diego cuando era niño. Elena compartió anécdotas de sus misiones más absurdas, y Diego finalmente pudo hablar de María con alegría en lugar de solo tristeza. «¿Saben qué?», dijo Carmen mientras lavaban los platos. «María habría adorado a Elena». «¿Por qué lo dices?», preguntó Elena. «Porque las dos tienen el mismo fuego interior, la misma determinación de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Y las dos aman a mi hermano con todo el corazón». Diego abrazó a Elena por detrás mientras ella secaba los platos. «Elena, hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué? Si tuviéramos una hija, ¿te molestaría que le pusiéramos María?». Elena se volteó en sus brazos, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Diego, sería un honor, pero solo si tú estás seguro de que es lo que quieres». «Estoy seguro. No sería para reemplazar a mi primera esposa, sino para honrar su memoria mientras construimos nuestro futuro». «Entonces sí, me encantaría tener una hija que llevara el nombre de María». Carmen se limpió las lágrimas con el delantal. «Está bien, ya basta de hacerme llorar. Elena, ¿cuándo te vas a mudar oficialmente aquí?» «La próxima semana. Ya presenté mi solicitud de retiro del servicio activo». «¿Y la boda?». Diego y Elena se miraron. «¿Qué te parece en el lugar donde nos conocimos?», preguntó Diego. «Bajo ese árbol cerca de donde encontré tu jeep volcado». «Perfecto», respondió Elena. «Donde comenzó todo». Esa noche, mientras Elena se recuperaba en la cama y Diego se preparaba para dormir en el sofá por respeto, ella lo detuvo. «Diego, no tienes que dormir en el sofá. Elena, quiero hacer las cosas bien esta vez. Ya las estás haciendo bien. Solo quédate aquí conmigo. No tiene que pasar nada más. Solo quiero sentirte cerca». Diego se acostó junto a ella y Elena se acurrucó contra su pecho. Por primera vez en meses, ambos durmieron profundamente, sin pesadillas, sin culpa, solo con la paz de saber que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro. «Te amo, Elena», murmuró Diego en la oscuridad. «Y yo te amo a ti, Diego, para siempre». Afuera, el viento suave de los llanos mecía las flores del jardín de María, como si la primera esposa de Diego estuviera bendiciendo el amor que había florecido en el lugar donde una vez ella había sido feliz. El rancho, que había sido un refugio de dolor, se había transformado en un hogar lleno de esperanza y promesas de felicidad futura. Un año había pasado desde que Elena despertó en el rancho de Diego, después de la operación que finalmente llevó justicia para María. Un año desde que todas las verdades salieron a la luz y sus corazones se sanaron completamente. La mañana del 15 de junio,
Elena se despertó con las primeras luces del amanecer filtrándose por las cortinas del dormitorio que ahora compartían. Su mano descansaba sobre su vientre abultado de 6 meses de embarazo, sintiendo las pequeñas pataditas de la bebé que esperaban. «Buenos días, pequeña María», murmuró suavemente acariciando su barriga. Diego ya no estaba en la cama. Lo escuchó moviéndose en la cocina, preparando el desayuno como hacía todas las mañanas desde que ella se había retirado del servicio militar activo. Elena se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. El jardín de María florecía más hermoso que nunca, bajo el cuidado conjunto de Carmen y ella. Las rosas que la primera esposa de Diego había plantado años atrás, ahora crecían junto a nuevas flores que Elena había agregado, creando una mezcla perfecta del pasado y el presente. Su trabajo como consultora de seguridad le permitía ayudar a las autoridades desde casa, analizando casos y proporcionando estrategias sin tener que arriesgar su vida. En el campo, era diferente a sus años como soldado activa, pero igualmente satisfactorio, especialmente ahora que sabía que estaba construyendo un mundo más seguro para su propia hija. «¿Cómo están mis 2 mujeres favoritas esta mañana?», preguntó Diego, entrando al dormitorio con una bandeja de desayuno. «Tu hija está muy activa hoy. Creo que va a ser tan inquieta como su mamá». Diego dejó la bandeja en la mesita de noche y se arrodilló para besar el vientre de Elena. «Hola, pequeña. ¿Estás molestando a tu mamá?». Como si hubiera escuchado la voz de su papá, la bebé dio una patadita fuerte que los hizo reír a ambos. «Definitivamente es una Santa María», dijo Elena, terca y decidida. Se casaron 3 meses después de su reconciliación, en una ceremonia íntima celebrada exactamente en el lugar donde Diego había encontrado a Elena bajo la lluvia esa noche que cambió sus vidas para siempre. Carmen fue la madrina y había insistido en decorar el lugar con flores del jardín de María. Durante la ceremonia, Elena llevó un pequeño ramo de rosas blancas de María junto a su bouquet principal, y Diego llevaba una fotografía de su primera esposa en el bolsillo de su saco, no como una señal de que no podía seguir adelante, sino como una manera de honrar el amor que lo había llevado hasta Elena. «¿En qué piensas?», preguntó Diego notando que Elena se había quedado perdida en sus recuerdos, en lo diferente que es todo ahora comparado con hace un año. «¿Te arrepientes de algo?». Elena tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Solo de una cosa. Me arrepiento de haber tardado tanto en contarte la verdad, pero todo lo demás nos trajo hasta aquí, así que no puedo arrepentirme». Diego se sentó en la cama junto a ella. «¿Sabes qué día es hoy? ¿Cómo olvidarlo? Es el aniversario de la captura de los hombres que mataron a María. Y también es el día que decidimos oficialmente que queremos pasar el resto de nuestras vidas juntos». Elena sonrió, recordando cómo después de la operación exitosa, ambos habían estado tan abrumados por la emoción de finalmente ver justicia para María, que habían decidido celebrar no solo el cierre de ese capítulo doloroso, sino también el comienzo de su nueva vida juntos. Carmen llegó esa tarde para su visita dominical habitual, pero ahora venía cargada de regalos para la bebé. «No puedo esperar a conocer a mi sobrina», dijo, poniendo las manos sobre el vientre de Elena. «Va a ser la niña más amada del mundo». «Ya lo es», respondió Diego. «Tiene 3 adultos completamente enamorados de ella, y ni siquiera ha nacido». «4», corrigió Carmen. «Estoy segura de que María también la está amando desde donde esté». Esa tarde, mientras Carmen preparaba la cena y Diego revisaba las cuentas del rancho, Elena se sentó en el porche con una taza de té de manzanilla, mirando el atardecer sobre los llanos. El mismo lugar donde había confesado la verdad sobre la carta, donde se habían lastimado mutuamente con palabras que no podían retractar, ahora era el lugar donde pasaban sus tardes más felices. Su teléfono sonó. Era su antiguo comandante. «Teniente Vázquez». «Perdón, señora Santa María, ¿cómo está?». «Muy bien, coronel». «¿En qué puedo ayudarle?». «Quería informarle que el último de los involucrados en el caso Santa María fue sentenciado ayer. Cadena perpetua». Elena sintió una profunda satisfacción. Después de años de trabajo, justicia finalmente había prevalecido. «Gracias por informarme, coronel. Elena, quiero que sepa que su trabajo en este caso
fue excepcional. Usted dedicó años de su vida a esto, y gracias a su persistencia, estas familias finalmente tienen paz. Cuando colgó, Elena se quedó sentada en silencio, procesando el hecho de que este capítulo de su vida finalmente estaba completamente cerrado. Los asesinos de María estaban en prisión para siempre. Ella había encontrado el amor de su vida y estaba esperando una hija que llevaría el nombre de una mujer extraordinaria. Diego salió al porche con 2 tazas de café. ¿Todo bien? Más que bien. El último criminal fue sentenciado ayer. Cadena perpetua. Diego se sentó junto a ella y tomó su mano. María puede descansar en paz, y nosotros podemos seguir adelante completamente. Diego, ¿crees que María habría aprobado todo esto? Nuestra boda, el bebé, ponerle su nombre a nuestra hija. Diego pensó por un momento, mirando hacia el jardín donde las flores de María seguían floreciendo. ¿Sabes qué me convence de que sí? Que desde que tú llegaste a mi vida, este rancho ha vuelto a llenarse de vida. Las flores crecen mejor, el ganado está más saludable, hasta el clima parece más favorable. Es como si María hubiera estado esperando a que encontrara la felicidad de nuevo para darme su bendición final. Elena se recostó contra su hombro. Te amo, Diego Santamaría. Y yo te amo a ti, Elena Santamaría. Y amo a nuestra hija que está por llegar. ¿Cómo crees que será? Hermosa como su mamá, fuerte como las 2 Marías de mi vida, y afortunada de nacer en un mundo donde sus padres se aman profundamente. Mientras el sol se ocultaba sobre los llanos, pintando el cielo de naranja y rosado, Elena y Diego permanecieron sentados en el porche, con las manos entrelazadas y el corazón lleno de gratitud por el camino que los había llevado hasta este momento. El rancho que una vez había sido un refugio de dolor se había transformado en un hogar lleno de amor, esperanza y la promesa de una nueva generación. Y en algún lugar del viento suave que mecía las flores del jardín, Elena juraba que podía sentir la bendición silenciosa de María, la mujer cuyo amor había hecho posible que Diego aprendiera a amar de nuevo. Su historia había comenzado bajo una tormenta torrencial, con secretos y dolor, pero terminaba bajo un cielo sereno, con verdad, perdón, y un amor que honraba el pasado mientras construía un futuro brillante para todos los que vendrían después.